La idea es de a poquito ir explicando todas las modificaciones que yo le hice al Corel, específicamente pensando en lo que es la vectorización para máquinas CNC. Hay cosas sencillitas, como por ejemplo modifiqué la paleta con los colores que yo uso, ¿no? Para lo que sería corte, lo que uso para lo que sería marcado. Y lo que uso para lo que sería grabado. ¿Por qué agregué este color acá también? Este color lo utilizo porque a veces los vectores yo tengo que mostrar cómo quedarían terminados, y tengo este color como para representar lo que sería el MDF. Por eso tengo estos colores acá agregados. Después, otra cosa que modifiqué, que para mí me parece muy interesante, es la herramienta esta de acá, de la distancia de desplazamiento. La distancia de desplazamiento establece la distancia que va a moverse todos los objetos y toda la línea, los nodos, el texto, cuando uno utilice las teclas del teclado. Entonces, es interesante modificar este desplazamiento que habitualmente no se utiliza. Uno lo tiene configurado desde esta pantalla, que sería cuando no tenés seleccionado un objeto o no tenés alguna de las otras herramientas, o sea, cuando serían las propiedades de la hoja. Entonces, esta opción que por defecto está acá, pero cuando uno tiene, por ejemplo, el cuadrado ya nos desaparece, yo la agregué acá. Pero además de agregarle acá, le puse una tecla de acceso rápido, que en este caso sería Control y Enter. Entonces con Control y Enter tenemos esto mismo en el puntero del mouse. Donde esté ubicado el mouse, tenemos la opción de modificar el paso. Básicamente yo esta herramienta la utilizo para 3 o 4 cosas. La utilizo para desplazar las reglas. Si yo, por ejemplo, hago un rectángulo y quiero que a 3 centímetros del rectángulo empiece otro rectángulo, llevo la regla hasta el borde del rectángulo, la desplazo con la tecla una vez y nos va a generar esa distancia entre el rectángulo que nos va a permitir para poner un rectángulo nuevo. Bueno, para eso es una de las cosas que yo la utilizo. Para otra cosa que utilizo esta opción, obviamente, es para el desplazamiento de los objetos. Supongamos que yo tengo esta madera y le tengo que hacer unos encastres que estén a 3 milímetros del borde. Entonces, genero el rectángulo, le voy a dar el encastre, lo vamos a hacer de 3 milímetros, y quiero que este encastre esté a 3 milímetros, en vez de que esté pegado, que esté a 3 milímetros. Entonces, solamente, ahí tenemos 30, solamente con desplazarlo tenemos el encastre puesto a 3 milímetros del borde. Igualmente yo los 3 milímetros los tengo medio como por defecto. Vieron que yo trasladé este rectángulo a este lado y solo me lo acomodó a 3 milímetros. Eso está muy interesante. Por ejemplo, si yo hago un rectángulo del borde hacia allá, van a ver que me aparecen unas líneas naranjas, como unas flechitas, y ahí me creó un rectángulo, si lo miramos, de 3 milímetros automáticamente. Después, ¿qué otra cosa? Entonces, vimos que teníamos con Control más Enter, tenemos el movimiento de desplazamiento. Con Control, con Enter solo, yo modifico el tamaño del objeto. Después, otra cosa que para mí es muy útil es el tema del grosor de la línea, modificarlo. Si bien nosotros estamos acostumbrados al trabajar con los vectores con una línea fina, ¿no? Si yo hago
mucho más fácil para interpretar por dónde va a cortar si tengo una línea fina. Pero a veces para construir un objeto está bueno el recurso de ensanchar la línea. Van a ver que yo no voy mucho a las herramientas y trabajo más con accesos rápidos, que al transcurso de los videos voy a ir explicando cómo llego a cada una de esas cosas. No se desesperen si alguna cosa ven que cierro un nodo y no voy hasta la herramienta y no explico cómo. Ya en su momento voy a explicar cuáles son las modificaciones del teclado para hacer eso. Pero me interesaba ahora esto de la línea, ¿no? Yo le doy con Control Shift y Enter, tengo para elegir el grosor de la línea, o sea, lo mismo que está acá, pero muchísimo más rápido. Entonces ahí le vamos a dar un grosor a esta línea. Y si bien en la láser nos va a cortar por acá, yo con Control Shift y Q puedo transformar esa línea interna a una línea externa. Entonces ya ahí tengo un objeto. Justo acá al ponerlo en 200 fue tan grande que me desapareció la línea del medio. Pero si yo en vez de 200 le pongo 100, a ver qué pasa, ahí vamos a tener dos líneas. ¿Se entiende? Tenemos un objeto con un interior. Esto, por ejemplo, para hacer mandalas es muy útil, para hacer piezas para hacer mandalas. Pongámosle, ¿no? Vamos a hacer un círculo, le vamos a dar también 200 para que mantenga el mismo grosor de línea ahí. Lo llevamos vamos a hacer que quede bien centrado. Todavía acá nos conviene bajar un poquitito para asegurarnos que la soldadura quede bien. Llevamos esto al centro. Y ahí tenemos una especie de flor, el comienzo de un mandala. Bueno, a ver qué otra cosa. Les mostré el tema del desplazamiento, pero no les mostré los modificadores que tiene ese desplazamiento, que también son muy útiles. Vamos a hacer un cuadrado. Este cuadrado con la herramienta de desplazamiento lo podemos mover, ¿no? Lo que nosotros le pongamos, pero apretando la tecla control vamos a moverlo, este número que tenemos acá, ¿no? Que sería este de acá, con el control apretado por la mitad. O sea, en vez de mover 20 centímetros, 200 milímetros, vamos a mover 10 centímetros, 100 milímetros. ¿Y qué va a pasar con el shift? Va a pasar el doble. O sea, con control lo dividimos en 2, con el shift lo multiplicamos en 2. Entonces yo voy a mover el doble. Yo utilizo muchísimo estos dos modificadores cuando estoy transformando un objeto de 3 milímetros a 5 milímetros, de 5 milímetros a 9 milímetros. Porque si yo acá tengo un rectángulo, ¿no?, de 5 milímetros, y lo quiero llevar a 9 milímetros, la diferencia es 4. Pero yo puedo, con Shift apretado, llevar a 9. Y si esto para
para un encastre externo, ¿no? Que estos 9 milímetros van a entrar en la madera. Pero si el encastre es interno, si en vez de estar pegado al borde está metido adentro de la madera, supongamos que yo tengo un encastre dijimos, de 5 milímetros, ¿no? Pegado al... Vamos a aprovechar que tenemos ahí a 2, lo tenemos a 4 milímetros, apretando Shift, lo tenemos a 4 milímetros del borde. Vamos a tirarlo un poquito más todavía. Lo vamos a tirar, a ver cuánto tenemos. Tiene que estar en 8. Bueno, perfecto. En 8. Y yo quiero que este encastre, si bien pase a ser de 5 a 9, mantenga el centro, ¿no? Que siga estando en el mismo eje, que no me lo modifique, o sea que la madera sea más gruesa, pero que no me lo desplace. Entonces, lo convertimos a curvas y con control apretado le damos uno para arriba y uno para abajo. Falta uno de cada lado. Entonces ahí tengo un encastre de 9 milímetros, pero que respete el eje. O sea, no lo moví, se ensanchó la madera, pero sí en la misma posición. Esto está muy bueno, utilizar el control y el shift para duplicar o dividir el movimiento que nos va a hacer el paso. Bueno, por ahí vamos terminando. Después voy a seguir explicando en un futuro video otras modificaciones que tengo de acceso directo.